Bienvenidos a este nuevo día de este tiempo de refrigerio, así dice el Señor. Recordando siempre nuestro texto base, 2 de Corintios 3:17, porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Siempre habrá una palabra de bendición, siempre habrá una palabra que te exhortará, te consolará, te edificará y aún traerá esa sanidad a tu alma que tu espíritu sabe que necesita. Muchas veces nosotros mismos no sabemos ni lo que necesitamos, pero el Espíritu, dice el libro de Proverbios, que el Espíritu del Señor es el que examina, es el que en lo profundo de nuestro ser interior nos examina, nos ilumina y nos da a conocer las cosas que a veces nosotros no sabemos que necesitamos. Como siempre, para mí es un privilegio, es un placer entrar a esta aula. Meditaba en el camino hacia acá y le decía, Señor, siempre es un gozo, es un privilegio, es un honor de parte tuya entrar en el aula del Espíritu Santo, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, que era el Espíritu Santo, sería el consolador, sería el ayudador, el que nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que teníamos que recordar y que teníamos que aprender. Y en este día, cuando leía un poco la Escritura y decía una y otra vez, el Señor Jesús predicaba, el Señor Jesús enseñaba. ¿Qué enseñaba y qué predicaba el Señor? Acerca del reino de los cielos y su justicia. Y estamos en nuestro texto base, como siempre, Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica, las pone por obra? Lo compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Tú y yo podemos ser esos hombres y mujeres sabios que el Señor habla, define en su palabra, pero tenemos que llevar a la práctica lo que oímos del Señor, las instrucciones. Recuérdate que estamos en esta jornada revisando, recordando, siendo enseñados, instruidos por el predicador de predicadores, por el profeta de profetas, por el maestro de maestros. Las palabras del Señor Jesús son el legado del predicador de predicadores, del maestro de maestros. Y cuando tú te determinas a leer la Escritura, siempre habrá una palabra. Yo te lo garantizo. ¿Por qué? Porque este libro no miente. Este libro es el legado, es el manual que Dios dejó para nuestra instrucción, para nuestro beneficio, con la ayuda del Espíritu Santo, ayudándolos no solamente a que tengamos conocimiento, sino que añadido con el conocimiento, Él trae el entendimiento necesario para nuestra vida, para poder poner en práctica lo que este libro nos enseña. Este libro es el legado no solamente de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu para nuestro beneficio, sino contiene también la vida, la historia real de un predicador de predicadores, de un maestro de maestros, que estoy convencida que nadie como el Señor Jesús reunía tantas multitudes, atraía tantas multitudes, tantas personas. Nadie enseñaba como Él enseñaba, nadie predicaba como Él predicaba. Este libro también nos habla de esa historia, cuando aquel ser, la palabra, como dice la palabra en Juan, la palabra hecha carne, la palabra viva habitó entre los hombres y todos podían ver la gracia, la sabiduría del único Dios verdadero sobre el maestro de maestros y sobre el predicador de predicadores. Por eso vengo, como siempre, contenta en este día, en esta mañana, al aula del Espíritu Santo,
a ser enseñada, a ser instruida por Él juntamente contigo. Tú que te has dispuesto a sintonizar este canal de televisión, maná del cielo, alimento para tu espíritu, donde te vuelvo a repetir una y otra vez y no me cansaré, donde estoy convencida que de este lugar salen manantiales de agua con la palabra de Dios para alimentarte, para sustentarte, para sanarte, para liberarte. La palabra de Dios es lo único que va a poder hacer el efecto que ninguna otra cosa podrá hacer en la vida del hombre. No comentarios de personajes terrenales, no historias de personajes terrenales, no pensamientos ni opiniones de personajes terrenales jamás podrán hacer la obra que esta palabra, como dice Hebreos, viva y eficaz, más poderosa que cualquier otra cosa. Nada podrá hacer el efecto como esto en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso estoy contenta una vez más de estar aquí para aprender, para ser instruidos, para ser exhortados, porque la palabra también tiene la capacidad de exhortar. Aunque a muchas veces no nos gusta recibir una llamada de atención, pero es necesario para nuestra alma lo necesita. Y continuamos en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ya hemos venido siendo enseñados, instruidos, repasados por el Espíritu Santo de Mateo 6, Mateo 5 y Mateo 4. Todas las cosas que nosotros necesitamos, dice el Señor en Mateo 6:33, todas las cosas que tú necesitas, tu Padre ya sabe y Él te las va a proveer, Él te las va a añadir. Tu preocupación y la mía, tu deseo y el mío, amigo, hermano que nos está sintonizando o nos vas a sintonizar en un futuro. El deseo de nuestro corazón, ahora que conocemos un poco de Dios, ahora que nos hemos acercado porque Él nos ha traído a Él, necesitamos cambiar nuestras prioridades. Aquellas cosas que no son tan importantes, démosle valor a lo más importante, nuestra vida espiritual, porque del valor que nosotros le demos en esta jornada, en este peregrinar, a nuestra vida eterna dependerá dónde tú y yo vamos a estar. ¿Cuáles son los galardones que Dios nos va a dar? Porque Él tiene galardones que están preparados, reservados ya para nosotros. Pero hay propósitos y planes de Dios para nuestra vida que se van a llevar a cabo si tú y yo nos determinamos a buscar primeramente las cosas eternas, las cosas de Dios. Y no solo las eternas, sino las cosas que Dios preparó en este peregrinar. Recuérdate también lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para ti y para mí, para que andemos en ellas y las hagamos. Él ya las preparó. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es disponernos como esos vasos de honra, como esos vasos de misericordia, como esos siervos fieles, como esos hombres y mujeres a quienes Dios nos ha dado la oportunidad de servir en su reino, de administrar de sus riquezas. Eso es lo único que tenemos que hacer, disponer nuestro corazón, disponer los miembros de nuestro cuerpo. Dice que en el templo, cuando el sacerdote entraba a oficiar conforme la costumbre de lo que ellos tenían que hacer, había utensilios. Y los miembros de nuestro cuerpo son como esos utensilios. Nosotros somos el templo y la morada de Dios.
Y tus ojos, tu boca, tus oídos, tu nariz, tus manos, tus pies, cada parte de tu cuerpo debe ser ese utensilio para Dios. Y Pablo lo habla en una de sus epístolas, que no prestemos los miembros de nuestro cuerpo para las obras infructuosas de las tinieblas, sino que los miembros de nuestro cuerpo sean miembros que Dios pueda usar. Tu boca para orar, tus ojos para visualizar las cosas de Dios, tus oídos para estar atentos a la voz, a la instrucción de Dios, tus manos para hacer obras que Dios prepare, tus pies con el calzado, el apresto del evangelio, a donde Dios te conduzca a compartir, a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso debe de ser nuestra vida. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Estamos repasando las enseñanzas, las lecciones que el predicador de predicadores, nuestro Señor Jesús, nos dejó como herencia, como legado. Quiero, antes de empezar, solamente quiero leerte una palabra que ya la hablamos la otra ocasión, pero quiero recordártela basado en lo que vamos a repasar en este día. Buscar. La palabra buscar. La palabra buscar quiere decir una de sus definiciones: hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o a una cosa. Intentar encontrar, conseguir y descubrir a una persona, a una cosa. Y esto me recuerda cómo a veces en las películas o en programas o en documentales vemos a veces personas que han extraviado a un ser querido y contratan a un detective. Esas personas que quieren encontrar algo que ellos aman, a veces no escatiman en invertir con tal de encontrar el paradero de aquello que ellos aman y lo quieren encontrar. Cuanto más tú y yo, hermana y hermano, amigo y amiga, que por un tiempo has venido escuchando cosas de Dios. Aquellos que todavía no le conocen, aquellos que todavía no se determinan a decidirse por caminar el camino que Dios les está ofreciendo, aceptar la salvación, reconocer al único Dios verdadero por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto más tú y yo no haríamos, hermano y hermana, amigo y amiga, lo necesario para encontrar, para buscar, para intentar conocer a la persona del Señor Jesús? A la persona de Dios. Ese Dios que dice este libro, que nos amó y nos ama y nos amará de tal manera que dio a su Hijo. Él no escatimó. El Señor Jesús también dice: ¿qué hombre que tiene 100 ovejas no deja 99 por ir a buscar una? Tú y yo diríamos: una, tengo 99, no importa, pero Dios no es así. La actitud de Dios no fue así. Para Él valía tanto 99 como la valía una. Y así debemos de ser tú y yo. Debemos de intentar, debemos de hacer lo que tengamos que hacer para conocer, buscar lo que Dios nos ofrece, no conformarnos. Muchas veces nos conformamos con lo que ya sabemos y lo que ya tenemos. Pero nuestra vida en Dios es fructífera de una manera sobreabundante. Y el Señor Jesús, cuando Él viene y poda nuestra vida, o Dios el Padre viene y poda nuestra vida, dice, es para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto, y nuestro fruto sea abundante. Debemos de nosotros ser iguales, buscar
buscar y tratar de encontrar aquello, como dijo Pablo. Yo quiero alcanzar aquello para lo que fui alcanzado en Cristo. Hay algo para lo que fuimos alcanzados de parte de Dios. No solamente para ser salvos del infierno ni de la muerte eterna. Hay muchas cosas que Dios quiere revelar a tu vida y Dios quiere revelar a mi vida. Pero depende del hambre y de la sed que tú y yo tengamos de conocerle, de indagar más de Él, por su palabra y por el Espíritu. Es la única manera como nosotros vamos a poder conocer a Dios más, vamos a poder entenderlo más, vamos a poder alcanzar que esos planes y esos propósitos se cumplan en nuestra vida, no siendo conformados. Y en este día quiero continuar repasando contigo esta lección, esta enseñanza, esta predicación del Señor Jesús en Mateo 6:33. Estoy asombrada, maravillada, estoy impresionada del ejemplo que nos fue dejado. El Señor Jesús dijo: yo ejemplo en todo les he dado. Y cuando Él declara estas palabras y el Espíritu Santo, muchas veces decimos, cuando yo estaba leyendo, cuando yo estaba indagando, no es así. Cuando el Espíritu Santo viene y nos revela y nos confirma. Recuérdate que la revelación, el rema es la revelación, la inspiración, el logos es la palabra y el Espíritu Santo va a trabajar juntamente la revelación, la inspiración con el escrito. Y cuando viene el Espíritu Santo, el maestro, el ayudador, y me enseña y voy y leo en la escritura, quedo cada vez más asombrada, maravillada, impresionada del carácter, de la persona de nuestro Señor Jesús. El ejemplo al que tú y yo debemos de prestarle atención. El Señor me hablaba y me decía en esta madrugada, muchas veces, muchos han venido delante de mí a quejarse y a justificarse por sus acciones y sus actitudes, porque el predicador hizo, porque aquel hizo, porque uno que se decía hizo, pero yo he elevado el estándar y la medida y no van a ser justificados por lo que ustedes hagan que el otro hizo, por lo que ustedes vean que el otro hace, van a ser justificados por cuanto ustedes sigan el ejemplo que yo les he dado. El Señor Jesús es el ejemplo para nosotros. El predicador, el que enseña, el que se dice ser hijo, discípulo, están bregando, están tratando de la misma manera que tú y yo de agradar a Dios. Pero es de una sola manera como vamos a poder agradar a Dios. No me cansaré de repetírtelo, es tomados de la mano del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y que tenga misericordia de los demás, porque todos estamos en esta carrera. Como dijo Pablo, en la carrera muchos corren, pero no todos se despojan. Y el que quiere ganar una corona corruptible que va a perecer, si él se disciplina y se prepara, ¿cuánto más tú y yo no deberíamos de despojarnos de aquello que nos estorba? Y continuamos, y esta es la introducción de la enseñanza, de la predicación del Señor Jesús acerca de buscar el reino y su justicia. Y todo lo que tú y yo necesitemos, vestido, comida, carro, casa, finanzas para nuestras necesidades, dice el Señor Jesús, vuestro Padre ya sabe y Él te los va a añadir. Pero tú y yo vamos a determinar primeramente buscar su reino y su justicia, agradeciéndole a Dios que Él ya nos dio la provisión. Porque dice el Salmo 138, Dios perfeccionará su propósito.
y suplirá todas las cosas que yo necesite para que ello se lleve a cabo. Nosotros debemos de cambiar nuestra prioridad. Debemos de dejar de estar afanados, como dice el Señor Jesús en esta predicación de Mateo 6. Los gentiles, los paganos buscan todas estas cosas, pero tú preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia, perdonando, bendiciendo, orando, caminando la milla extra, guardándote del adulterio, guardándote de matar, guardándote de robar, guardándote de hacer aquellas cosas que no nos benefician. Esa es nuestra preocupación, enseñarle a nuestra alma lo que el Señor nos está enseñando y decirle así como dijo el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Yo puedo decirle a mi alma, alma mía, yo he determinado agradar a Dios. Yo he determinado, he propuesto, como mi hermano Daniel, he propuesto en mi corazón no contaminarme, agradar y hacer la voluntad de Dios. Por tanto, el alma se sujeta al Espíritu. Y los que somos guiados por el Espíritu, los que vivimos por el Espíritu, siempre vamos a tener cosechas de vida. Podemos hablarle a nuestra alma y someter el alma a la voluntad, al gobierno del Espíritu Santo. Y bueno, entramos en una oración y continuamos con siempre tantas cosas. El Evangelio es vasto. El Evangelio, como dice el Señor en su palabra en Efesios capítulo 3, la multiforme sabiduría de Dios. Esto es vasto. Esto no lo podemos encerrar en 30 minutos, en 60 minutos. Y no solamente eso, es una vivencia. Cuando tú pones en práctica la palabra y la vives y ella se hace vida en ti, tú empiezas a experimentar la satisfacción de la realidad de la vida de Dios en tu vida. Eso es algo extraordinario. Que la vida de Dios está en ti y se hace cada vez más real cuando tú y yo determinamos poner por obra su palabra. La religión produce muerte. La religión te estanca, te tiene como dando vueltas alrededor nada más. Pero la vida de Dios te avanza, te proyecta, te impulsa. Eso es lo que hace una persona que está viva, no se conforma. Y cuanto más aquellos que tenemos la vida de Dios, no nos vamos a conformar, porque esta vida no terminará para que tú y yo conozcamos a Dios. Y tú me vas a decir, ¿y dónde dice eso? Primera de Corintios, el Señor Jesús dijo, no te preocupes de querer averiguar o indagar muchas cosas que no te corresponden o no las vas a poder aprender aquí. Llegará un día, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, donde yo te sentaré a mi clase. Estoy parafraseando, estoy interpretando esas palabras de Primera de Corintios. Dice, llegará el día en el que tú y yo nos sentaremos de verdad en esa aula, en esa clase, y el Señor Jesús dice, y yo te voy a enseñar todas las cosas que no aprendiste aquí. Y aún te voy a enseñar, dijo el Señor Jesús, inspirado por el Espíritu, por la boca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo declara estas palabras. Te voy a enseñar aún cómo funcionan las cosas de las tinieblas. ¿En qué te estás ocupando? ¿Te estás ocupando en averiguar cosas de la luz, al reino al que perteneces? ¿O te estás ocupando en averiguar e indagar cosas de las tinieblas, profundidades de Satanás, como Dios le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis? No te preocupes, yo te voy a enseñar, dice el Señor en Corintios. Yo en aquel día te voy a enseñar.
Hay cosas que Dios te va a revelar por el Espíritu para orar, para interceder, para clamar, para estar alertas y atentos. Pero hay otras cosas que solamente en aquel día Él nos va a enseñar. Por tanto, tu mirada y mi mirada, como dice Colosenses capítulo 3, debe estar puesta en las cosas de arriba. Si verdaderamente has muerto con Cristo y resucitado con Él, tu mirada debe de estar en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes, recordando, como dijo nuestro hermano Pedro, que estamos en un peregrinar. Y estamos en esta tierra, y el Señor Jesús lo dijo en Juan 17, están en este mundo, pero no son de este mundo. Las cosas de este mundo ya las conocemos. Nos despertamos, comemos, vamos a trabajar, desarrollamos una labor, llegamos a la casa, comemos y descansamos. Esa es la rutina del humano. Y afanarse por las cosas que el Señor Jesús dijo que nosotros no deberíamos de afanarnos. Pero hay algo más que para ti y para mí está preparado de parte de Dios y solo el Espíritu Santo. El Señor me decía en esta madrugada, vas a honrar a mi espíritu como siempre y una vez más. Estas cosas de cómo buscar, qué es buscar el reino de Dios y su justicia, no te las reveló el que tú lees o el que tú indagas. Te las reveló mi espíritu y te las confirmé con mi palabra. Le decía amén, porque cuando el Espíritu Santo te enseña lo que no está escrito, y vienes y lo lees, el Espíritu Santo te abre el entendimiento. Si el Señor Jesús enseñó en el monte de las bienaventuranzas, Él enseñó, Él enseñaba, pero también miramos que Él hacía, Él vivía. Entonces Él no solamente vino a dar instrucciones y a señalar y a poner cargas, como dijo el Señor Jesús a los fariseos, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. El Señor Jesús enseñó y nos dio ejemplo. Y mi responsabilidad es obedecer, poner en práctica y seguir las pisadas del Maestro de Maestros. Y sé que las palabras del predicador de predicadores son verdad. Y yo las creo. Y yo he determinado ponerlas en práctica. Yo he determinado seguir el ejemplo perfecto. Él es el estándar. Él es la medida. Por medio del ejemplo de Él, nosotros vamos a ser justificados delante de Dios. No por medio de lo que alrededor veamos o de lo que aquel haga o de lo que el otro haga. Cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad. Y para eso se nos fue dejado el regalo del Espíritu Santo, el regalo del Logos, de la Escritura. Y viene el Espíritu, el Maestro por excelencia, y nos enseña. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este día, porque sabemos que tú ya te habías hecho presente desde antes que nosotros estuviéramos paradas aquí en esta plataforma. Tú ya has venido abriendo la llave de estos manantiales de agua de vida eterna, este lugar que tú has escogido para que tu palabra fiel y verdadera, Señor, continúe fluyendo por medio de los siervos y las siervas que antecedieron a mi persona y que continuarán. Ese es el propósito, ese es el deseo de nuestro corazón, simplemente ser siervos inútiles, ser siervos fieles, haciendo lo que nos mandas hacer, Señor. Sabiendo que de ti recibimos la recompensa, sabiendo que de ti recibimos la provisión para seguir adelante. Sean bendecidos, Señor amado, cada uno de los consiervos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, Señor,
que se paran en este lugar a compartir tu palabra, para que tu palabra fluya y corra como manantial en lo que a mí concierne. Señor, gracias porque tu palabra son como saetas, Señor, que van y traspasan y hacen lo que tienen que hacer. Son como martillo, son como fuego, son, Señor, como espadas, Señor, haciendo lo que tiene que hacer en el oído del oyente, Señor, en el corazón, en el alma y la conciencia, porque es tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por el fruto, gracias porque no regresará vacía. Gracias por el regalo de la salvación, la misericordia, la gracia, el Espíritu Santo, tu palabra, tu unción y toda la provisión que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, que los ojos de nuestro entendimiento se continúen abriendo y ensanchando en nuestro corazón. Porque al final de cuentas, esa es la gloria, que el hombre te conozca y que el hombre te entienda. Y nosotros en nuestro corazón hemos determinado, Señor, conocerte y entenderte y gloriarnos en ti y en todo lo que tú eres y en todo lo que tú representas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nuestros ojos verán y nuestros oídos escucharán un día en un lugar lo que tu palabra, Señor, ha causado, el efecto y el fruto que ha dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día quiero continuar repasando lo que ya hemos venido hablando. Mateo 6:33. Otra de las características bien importantes que el Espíritu Santo me hablaba y me revelaba cuando estoy examinando la palabra, hay cosas que a veces hablamos y no las entendemos, pero va a llegar el día en el que Él te las va a ayudar a entender. Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo, enseñarnos y recordarnos, enseñarnos lo que no sabemos y recordarnos lo que ya sabemos. Y ayudarnos a entenderlo, pero no para tenerlo como conocimiento, sino para llevarlo a la práctica. Y cuando nosotros determinamos practicarlo, nos damos cuenta que la naturaleza de Dios y la imagen de Dios se va a ir formando y se va a ir viendo. No solamente viendo, sino formando, viendo, despidiendo, como los poros despiden sudor. Dice una palabra en Corintios que nosotros despedimos el olor fragante a Cristo. Quizá cuando tú abres tu boca o quizá cuando tus poros transpiran o se abren, hay algo diferente en ti. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos enseña, nos recuerda, nos instruye. Y otra de las cosas bien interesantes y hermosas, características de nuestro ejemplo, nuestro predicador de predicadores, estoy cada vez más asombrada, maravillada de la realidad del Señor Jesús cuando Él caminó y en mi propia vida. Y espero que también tú, cuando tú lees acerca de Él. Una de las características también de buscar el reino de Dios y su justicia, cuando tú y yo nos determinamos a encontrar, a indagar, a buscar con anhelo lo que el Señor dejó preparado para nosotros, es que nos volvemos conocedores de los tiempos. Y no solamente de los tiempos que estamos viviendo por lo que vemos, sino conocedores de los tiempos en cuanto a qué tenemos que hacer. Esa es otra característica que el Espíritu Santo me revelaba acerca de buscar el reino de Dios y su justicia. Y veo en la Escritura, en el libro de Mateo y Marcos, la vida del Señor Jesús.
Él conocía los tiempos perfectos del Padre, porque siempre estaba en esa comunión, siempre estaba conectado con día, si pudiera decirse, con el periódico celestial, con las noticias, las buenas noticias celestiales. Y lo miramos en el libro de Mateo y lo vemos más claro en el libro de Marcos. Dice que el Señor Jesús, cuando Marcos empieza a introducir a la historia de lo que él vio con sus propios ojos del Señor Jesús, más de 2, 3 ocasiones en los primeros 3 capítulos tú lees, y el Señor Jesús, después de hacer lo que tenía que hacer, obras de sanidad, obras de liberación, predicar el evangelio, dar a conocer el reino de Dios, dice que después de que él terminaba, se apartaba. Se iba a un lugar solitario, siempre estaba buscando ese momento, ese silencio, esa comunión con el Padre. Y esto me da a conocer por la Escritura. Por eso el Señor Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir y de dónde se tenía que retirar. Y esa característica de buscar el reino de Dios y su justicia que vemos en el Señor Jesús, te tengo una buena noticia. Eso también es para ti y es para mí. Pero te tengo una mala noticia. Para poder aceptar la buena noticia, tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos pueden estorbar. Y una de las cosas que yo veo en el Señor Jesús, porque Él estaba en esa percepción de la voluntad de Dios, de las obras que hoy tenía que realizar y el reino de Dios iba a respaldar. Era que Él sabía cuándo retirarse y cuándo hacer su presentación, cuándo aparecer en el lugar, a la hora correcta y exacta. Era como el Señor Jesús se movía en el reloj celestial. Y esa característica de nuestro Maestro es para ti y es para mí. Pero tenemos que despojarnos de aquellas cosas que estorban esa comunión. Y cuando leo en el libro de Marcos acerca de la introducción del Señor Jesús, ¿cómo Marcos introduce? Dice multitudes, muchas personas, mucho bullicio, El Señor Jesús se enfrentó con, dice, endemoniados, enfermos. Se enfrentó con gente que miraba a Él en una condición difícil, pero su esencia del Señor era tener compasión. Y no solo se enfrentó con eso, sino me llama la atención que también se enfrentó con los enemigos, que de una y otra vez y de continuo y de constante trataban de ver cómo lo difamaban, de ver cómo le tendían trampas, de ver cómo, porque empezaron a mirar algo diferente, algo que las multitudes no habían visto ni habían oído. Por eso dice, ¿por qué hace eso? ¿Y con qué autoridad? Y lo tremendo es que el cielo, el Padre respaldaba sus palabras y sus acciones. Eso me asombra, me impresiona. Y lo que más me impresiona es que esta característica del Señor Jesús quedó a la disposición tuya y a la disposición mía. Pero tenemos que hacer lo que Él hacía. Y una de las cosas que leo en Marcos 3 que me llama la atención, quiero leértelo. Dice que vino uno de sus discípulos y le dijo, maestro, o le dijo, Señor, la gente te busca. Y el Señor Jesús, después de haber hecho muchas cosas buenas, sanar, liberar, tener compasión del necesitado, sanar a la suegra de Pedro. Dice en el capítulo 1 de Marcos 1:35. Tú puedes leer en tu casa
todo el Evangelio, todos los Evangelios, para que puedas corroborar lo que tienes que leer el texto, el contexto y todos los textos. Porque si solamente agarras uno y no lees el anterior, si no cuentas el 1 no puedes llegar al 2. Y si no cuentas el 1 y el 2 no vas a llegar al 3. Y mucha gente por eso el entendimiento de la palabra, de la voluntad, de los planes, de los propósitos de Dios no está claro. Porque no leemos todo. A veces, como te dije la otra vez, nuestra alma tiene la tendencia solo a agarrar y creer y oír lo que le conviene. Pero el Evangelio no es así. En el Evangelio tenemos que contar el 1 para llegar al 2, para seguir al 3. Y en el Marcos 1:35 dice, después de que el Señor hizo muchas cosas, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Y Simón y sus compañeros, Simón Pedro, salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas. Cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando demonios. Pero esto es lo que me llama la atención. En el 38, donde Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Lo que me llama la atención del Señor Jesús, sus palabras, es que anterior al 35 y al 38, Marcos menciona brevemente cómo sanó, liberó, cómo predicaba, sanaba, liberaba, tenía compasión, sanó a la suegra de Pedro, pero el Señor Jesús sabía que eso es parte, eso era parte del reino de los cielos, la manifestación de Dios, de manifestar el reino. ¿Qué es el reino de los cielos? Lo que no conocemos. El Señor Jesús sabía que parte del reino de los cielos, la manifestación de ello, era hacer bien al necesitado, al pobre, al menesteroso. Pero, por sobre todas las cosas, venía Él a pregonar, a predicar un mensaje diferente. Las sanidades, las liberaciones, la compasión al prójimo era importante. Pero lo más, yo le puse aquí, lo más supremo era la predicación acerca del reino de los cielos. Y eso impactaba mi corazón porque tú, como siervos, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que conocer los tiempos. Porque si tú y yo no conocemos los tiempos, podemos estancarnos. Y podemos quedarnos en un solo lugar haciendo cosas que quizá no son malas, pero todas las cosas tienen un principio y un fin. Y cuando tienen el fin hay que seguir avanzando. Por eso me llama la atención cuando el Señor Jesús dice, vámonos a otras aldeas cercanas, porque en realidad lo que Él más le interesaba era predicar acerca del reino de los cielos. La manifestación de las sanidades, eso era una añadidura, pero lo supremo para el Señor Jesús era predicar. Y usted se podrá preguntar en su mente, ¿y cómo dice eso? ¿Y por qué sabe usted eso, hermana? Porque el Espíritu Santo me revela y me enseña y me recuerda y me lleva a Juan 17, versículo 3. Que te conozcan a ti y a quien tú enviaste. Lo más importante en el Evangelio es conocer a Dios. Y lo dice el libro de Juan,
capítulo, y son palabras del Señor Jesús. No son palabras de Pablo, de Pedro, de ningún apóstol. Recuérdate que estamos en el legado del Señor Jesús. Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer el reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, implica que yo, como hija, como sierva, como discípula, conozca el tiempo de Dios en mi vida, no los tiempos de afuera, porque los tiempos de afuera fueron profetizados por el Señor Jesús en Mateo 24. Lo que a Dios le importa es que yo conozca los tiempos de Dios en mi vida, para que conforme yo conozco los tiempos de Dios en mi vida y camino sobre ello y me muevo sobre ello, el cielo se activa y respalda lo que yo vaya a hacer como instrumento de Dios. Esa es una de las características también del reino de los cielos. Y quiero dejarte con esto en tu corazón y léelo, examínalo. El Señor Jesús era excelente, era experto conocedor de los tiempos. Por eso su propósito y los planes de Dios en su vida se llevaron cada uno de ellos a la perfección. Quiero dejarte con Primera de Crónicas 12:32. Dice, está hablando en la escritura esta te habla, te menciona acerca de los guerreros del ejército de David. Pero en el 12:32 hay algo bien interesante. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, las órdenes de David, para servir al pueblo de Israel. Dice, hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Así debemos de ser tú y yo. Conocer los tiempos de Dios, como el Señor Jesús. Pero para eso necesitamos despojarnos de lo que nos estorba. El Señor Jesús no tanto estaba interesado en su fama, de que dijeran, oh, el sanador, el libertador, el que echa fuera demonios. No, Él estaba interesado en predicar, en enseñar el reino de Dios, en darnos a conocer los pensamientos y la mente del Padre, para que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Espero haya sido bendecido y continuamos la semana que viene, porque esto es extenso, vasto, y Dios no lleva prisa. Dios quiere que tú y yo entendamos y comprendamos para que su voluntad se perfeccione en tu vida y en mi vida. Que seas bendecido y sigas mirando la bondad del Señor.